Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más, la maestra Esther. Hoy hablaremos sobre planificación en el nivel inicial según el diseño curricular 2020. La versión que utilizamos actualmente. Según el diseño curricular, esta implica el proceso de trabajo sistematizado del educador con el fin de organizar las intervenciones pedagógicas. Aquí se articulan una serie de elementos, tales como la situación de aprendizaje, dependiendo del tipo de planificación, las competencias, contenidos, secuencias, indicadores de logro, estrategias, recursos y las técnicas de evaluación. Dentro de las acciones propias de la planificación está la realización de un diagnóstico al iniciar el año escolar. Esto es la evaluación diagnóstica que nosotros hacemos a principio de año para identificar los conocimientos, las necesidades, habilidades y destrezas físicas, de pensamientos sociales y comunicativas, fortaleza de los niños, aspectos relevantes de su familia, contexto donde viven y donde se desarrollará el trabajo pedagógico. También al inicio de cada planificación o actividad se debe partir de una exploración diagnóstica de los conocimientos previos e intereses individuales y grupales. La organización del tiempo en el nivel inicial. Esta es de suma importancia ya que desde el nacimiento los niños y niñas tienen diversas necesidades que deben ser satisfechas mediante actividades organizadas en periodos de tiempos determinados. Aquí debemos tomar en cuenta lo que es el horario de actividades para poder brindar o garantizar estabilidad y seguridad en los primeros años de vida. El tiempo es 1A porque atiende a las diversas necesidades de los niños. Recordemos que el nivel inicial empieza desde los 45 días de nacido y esto es general para todos los niños del nivel inicial. La docente debe responder de manera oportuna y apropiada a las señales y mensajes emitidos por los niños y niñas para satisfacer sus necesidades, propiciar la confianza y apego seguro mediante lazos de afecto. Asimismo, se hace necesario estructurar la intervención educativa intencionada en el horario. Nuevamente lo menciona porque debemos adaptar toda la planificación al horario de actividad. Las rutinas que se establecen en el horario tienen como propósito desarrollar hábitos, por lo que tienen una práctica continua y son importantes porque brindan un estado emocional de seguridad y confianza, ya que aquí se está trabajando la autonomía. También las rutinas ayudan al niño a anticipar lo que va a ocurrir, preparándose para lo siguiente y terminar lo indicado. Ayuda a fomentar hábitos de orden y responsabilidad en sus relaciones interpersonales y el cuidado de sí mismo y de su entorno, y contribuyen al entendimiento y comprensión del tiempo y su dinámica cotidiana. Aquí tenemos algunos criterios para la organización del tiempo. En el horario de actividades para los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años se deben tomar en cuenta los aspectos: promover la alimentación oportuna, aseo, cambio de pañales según las posibilidades, distribuir el tiempo en diferentes momentos y actividades, considerar el tiempo de duración de cada una de cada momento o actividad. Cada momento en el nivel inicial tiene una hora, tiene su horario, tiene su tiempo. Ofrecer una secuencia organizada para la planificación, es decir, cuando vayamos a ejecutar la planificación que hayamos hecho, que las actividades respondan a ese horario. Respetar el ritmo biológico, especialmente para los grupos de niños desde 45 días a un año de nacido, y asegurar el equilibrio entre las estrategias, las actividades y el tiempo de duración. Aquí tenemos los criterios a tomar en cuenta a la hora de planificar. La intervención pedagógica debe ser coherente, responder a los fundamentos, flexible, debe ser apropiada y acorde al desarrollo y la característica de los niños. Tiene que tener apertura, es decir, se debe aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Continuidad y progresión. Se debe propiciar a los niños la oportunidad de aproximarse al conocimiento, considerando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los niños. Por eso la importancia de tomar en cuenta estos criterios a la hora de nosotros llevar a cabo una planificación de aula. También el equilibrio
que favorece el desarrollo de las diferentes competencias en los diferentes tipos de contenidos, y la contextualización, la cual beneficia el diseño de planificaciones a partir de la realidad natural, social, cultural de los educandos, sus familias y sus comunidades. Es decir, debemos planificar de acuerdo al contexto. No es lo mismo una planificación que sea de la zona rural como de la zona urbana. No son las mismas necesidades. Situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje dejan de ser una estrategia de planificación. Se convirtieron ahora en acontecimientos, circunstancias, temas, problemas o escenarios. Es decir, las situaciones de aprendizaje son los temas que nosotros vamos a trabajar en la planificación. Por ejemplo, si voy a trabajar el tema de la basura, esa es mi situación. O sea, cada tema se convierte en una situación de aprendizaje que se vincula a intereses o contextos de los niños. Este contexto de partida ofrece una oportunidad para para la organización del proceso de enseñanza y de aprendizaje y la elaboración de secuencias de actividades que favorecen la construcción de conocimientos significativos, así como el desarrollo de competencias en los niños y niñas. La situación de aprendizaje contribuyen tanto a la planificación como a los procesos de evaluación de los aprendizajes. Esta favorece la coherencia entre los elementos de la planificación y un marco para organización de intervención pedagógica en el desarrollo de los aprendizajes. Además, son planteadas por docentes o niños y niñas, tomando en cuenta los intereses, necesidades, el contexto inmediato, la cotidianidad, así como problemas e interrogantes identificados por el grupo. Algunas estrategias que pueden ser útiles en la identificación, construcción y redacción de la situación de aprendizaje son la indagación dialógica, la exploración de textos y el ambiente natural y sociocultural, revisión de audiovisuales, entre otros. Ahí se dan cuenta por ese último párrafo que es el tema en sí. La situación es el tema en sí que nosotros vamos a trabajar o que trabajamos con los niños. Cada planificación, cada tema que se trabaje es una situación para aprender, una situación de aprendizaje, una situación que lleva al niño a obtener conocimientos y aprendizajes significativos en cada una de las planificaciones. Las secuencias didácticas tampoco son un tipo de planificación. La secuencia didáctica es un diseño y selección de actividades y procedimientos concatenados entre sí, organizados en progresivos niveles de complejidad de los contenidos a aprender y las competencias a desarrollar. Siguen un orden lógico, se toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos para favorecer el aprendizaje significativo de los niños. Las secuencias didácticas vienen a entrar dentro de la planificación como un desglose de los indicadores que vamos a trabajar. Las secuencias didácticas no son un tipo de planificación, sino más bien una estrategia para desarrollar las actividades, o sea, para desmenuzar esos indicadores complejos. Por ejemplo, el concepto de colores primarios y secundarios o el concepto de números. Nosotros realizamos diversas actividades en secuencia de lo más simple a lo más complejo, y eso es una secuencia. Hablemos de los tipos de planificación en el nivel inicial. Existe una diversidad de estrategias que los y las docentes pueden seleccionar la que mejor se ajuste a las características e intereses de los niños y de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Por tanto, considerando los principios y fundamentación que se describen en el diseño curricular, se plantea que cada comunidad educativa debe definir, aplicar y evaluar el tipo de planificación a utilizar según la modalidad de atención y las particularidades de la población infantil, en el marco de la inclusión en relación a los niños y niñas con necesidades educativas específicas asociados o no a discapacidad. Se debe contar con las adaptaciones curriculares necesarias en coherencia con los criterios anteriores que ya hemos repasado. Los tipos de planificación actuales en el nivel inicial son centro de interés, unidad de aprendizaje y proyecto de aula. Los centros de interés
Son un tipo de planificación que favorecen la organización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, partiendo del interés, las necesidades y el entorno inmediato de los niños y las niñas, a partir de situaciones de aprendizaje que pueden ser vinculadas a temáticas, cuestionamientos o curiosidades. Esto es posible identificar al organizar y desarrollar actividades previas de exploración e indagación del entorno en libros, juegos, audiovisuales. Es decir, esto es las acciones previas al tema que nosotros hacemos. De ahí la importancia de la capacidad de observación, indagación, análisis y reflexión del docente para la identificación de los intereses que se manifiesten o no. Para iniciar un centro de interés, como toda planificación, se considera el enfoque histórico-cultural. Se parte de la identificación de los conocimientos previos a través de la generación de preguntas a los niños. Luego se deben diseñar actividades que contribuyan a la construcción de aprendizaje integral que responda al contexto inmediato, a los principios pedagógicos y a los criterios de la planificación. Resulta suma importancia ambientar el aula con elementos del centro de interés, lo cual sirve de referente a los niños y a las niñas en el desarrollo de las actividades, a la vez que les permite conectar las experiencias vividas internas y externas al aula con las nuevas. En la ambientación se pueden incluir producciones de los niños y las niñas, recursos de aprendizajes concretos y semiconcretos, lo cual deberá contribuir a sostener la motivación, el interés y la curiosidad de los niños. Esto así porque de ahí dependerá el tiempo de duración de lo planificado, es decir, en nuestra aula ir colocando elementos de temas que vayamos trabajando, que hayamos incluido en la planificación de aula. Esto ayuda a que los niños puedan vivir con más eficiencia este tema que estamos trabajando. También algunos centros de interés se pueden relacionar o depender de celebraciones largas, sean nacionales o no. Es decir, como el mes patrio, el carnaval, la Navidad, así como cambios socioculturales o naturales, por ejemplo, periodos electorales, ferias, fenómenos, entre otros. El desarrollo de las actividades y las experiencias no pueden exceder el tiempo de atención al interés o grupo, es decir, si ya el grupo no está tan interesado en eso, debemos cortarlo. Los centros de interés pueden influir en modificaciones o aprovechamiento de las actividades cotidianas, y por su característica es un tipo de planificación propicia para el primer ciclo a nivel inicial. La duración de la planificación varía según el interés del grupo, oscilando entre 1 o 2 semanas. Las unidades de aprendizaje son un tipo de planificación que parte de una situación de aprendizaje real o ficticia. Lo que les decía anteriormente sobre las situaciones de aprendizaje ya son el tema que vamos a trabajar, la cual puede ser sugerida por el docente o por los niños. Es responsabilidad del docente organizar la intervención pedagógica redactando los elementos de planificación considerando los criterios. Tanto la situación de aprendizaje como las secuencias de actividades deben favorecer a la curiosidad, el descubrimiento de nuevos conocimientos, a la resolución de problemas, movilizando conocimientos, procedimientos, valores y actitudes en situaciones auténticas. Las unidades de aprendizaje son como las situaciones de aprendizaje que hacíamos antes, solo que ahora cambiamos de nombre. Asimismo, se redacta detallando la situación que tenemos. Es importante que los niños asuman un rol activo en todo momento, se sientan desafiados a conocer, hacer y experimentar. De igual manera, debe propiciarse el trabajo en equipo. Al planificar las unidades de aprendizaje, se consideran los elementos: situación de aprendizaje, competencias, contenidos, estrategias, secuencias de actividades, recursos que se utilizarán, y también la evaluación. Este tipo de planificación es pertinente para el segundo ciclo a nivel inicial, en especial pre-kinder y kinder. La duración de la planificación varía según el interés del grupo, oscilando entre 1 o 2 semanas. Es bueno que cuando nosotros planificamos también tengamos a mano la evaluación, o sea, tener claro cómo y con qué vamos a evaluar esa unidad de aprendizaje, tener las técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en este tema.
los proyectos de aula. En estos, los procesos de enseñanza y de aprendizaje se organizan mediante el abordaje de situaciones problemáticas o temas de interés de los niños y las niñas. Dan respuesta a un problema concreto, favoreciendo la exploración, el descubrimiento y el desarrollo de las competencias a través de experiencias significativas desde la perspectiva integral y globalizadora. Los proyectos de aula proporcionan una mayor participación de los niños en la planificación y desarrollo del proceso en el aula. Una característica de este tipo de planificación es que el problema o tema que se aborda puede surgir de manera circunstancial, directa o indirecta, mediante propuestas hechas por los niños y niñas a partir de intereses, observaciones, diálogos, juegos, etc. El rol del docente es propiciar diferentes ambientes de aprendizaje internos y externos al aula que favorezcan la curiosidad y el interés por la investigación de temas o situaciones de su entorno cercano o no. Es necesario que se tomen en consideración 3 fases para un proyecto de aula: selección y definición del tema a investigar, organización de las actividades del proyecto y ejecución de la misma y actividades de cierre del proyecto. A continuación se describen los procedimientos para llevar a cabo el proyecto de aula a partir de las fases. La fase 1 parte de la elección del tema, se nombra el proyecto, se rescatan los conocimientos previos y preguntas de los niños y niñas sobre el problema o el tema, y propuestas de posibles actividades que surgen del grupo. Esa es la primera fase del proyecto. En esta primera fase es cuando hacemos las exploraciones, las actividades exploratorias, se elige el tema, surgen las inquietudes, se hace el cuadro de anticipación, se selecciona el tema y todo ese proceso, lo que le llamamos el periodo de transición para la selección del tema. En la fase 2, el docente organiza el trabajo realizado en la fase 1, coherenciando los principios pedagógicos al diseñar las actividades para que los niños y niñas puedan aprender sobre el tema seleccionado. Es decir, aquí empezamos a planificar las actividades, contemplando en la planificación las competencias específicas, los contenidos, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Se integran las estrategias descritas en las actividades, los recursos que se utilizarán, así como la evaluación. Es decir, ese es como el tema en sí cuando lo estamos desarrollando. Ya la fase 3, las actividades de cierre de los proyectos son importantes porque evidencian las acciones que realizaron durante el desarrollo del proyecto para resolver el problema identificado, a los resultados de investigaciones y acciones para la comprensión de un tema determinado. Con esta se confirma si se respondió a las preguntas e inquietudes que dieron origen al proyecto, al tiempo que se destacan los aprendizajes adquiridos por los niños y las niñas. Esto es cuando hacemos ya un cierre significativo, un cierre que deje experiencias significativas, y ahí es que podemos comprobar si se dio respuesta a las preguntas que se hicieron en el cuadro de anticipación, que los niños hicieron en el cuadro de anticipación. Y cabe destacar que en los proyectos es de vital importancia la participación activa del mayor número de actores y actrices del proceso. Este tipo de planificación es pertinente para el segundo ciclo de nivel inicial, en especial el grado preprimario. La duración de la planificación varía según el interés del grupo, oscilando entre 2 o 3 semanas. Esto ha sido todo sobre planificación en el nivel inicial, basado en el diseño curricular 2020 del nivel inicial. Espero que les haya servido. En la descripción de este video les voy a dejar un ejemplar de cómo yo planifico tanto las unidades, los centros de interés y los proyectos de aula. Les voy a dejar algunos que he realizado en mi aula con mi grupo de niños y espero que les sea de gran ayuda. Nos vemos en una próxima. Bye bye.